día muy cordial a todos los amigos que en esta hora están en línea, que se conectan a través de estos medios digitales. Gracias, damos a Dios por sus vidas. Hoy celebramos el Día de la Familia. Entonces los invito a abrir la palabra del Señor en Mateo. Vamos a seguir en la línea de Mateo 9, 32 al 34, según la Reina Valera. El tema que vamos a compartir hoy se llama Restaurando lo que el enemigo ha destruido. Y sabemos que hay muchas cosas que se van destruyendo, algunas en el sentido material se van destruyendo en el deterioro del uso normal de las cosas o a causa del uso se van deteriorando las cosas, pero hay cosas que no se deterioran por el uso, sino por el abuso o el mal uso. Y muchas veces en la familia se van destruyendo muchas cosas porque nosotros quizá no hemos sido cuidadosos. Vamos a leer y los invito a que lean conmigo, pueden proyectar el texto bíblico, es Mateo 9, 32 al 34. Y los invito a que lean conmigo al unísono, son solamente 3 versículos bíblicos. Dice así: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente, ¿qué pasaba? Se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Muy bien. Así que hoy quiero decirles lo siguiente. Dijimos que se llama restaurando lo que el enemigo destruyó. Jesús en este pasaje demuestra su autoridad al liberar a un hombre del dominio demoníaco, restaurando su capacidad de escucha y de habla, mientras que los testigos de aquel milagro, unos respondieron con admiración, otros criticando y con incredulidad. Estas dos actitudes fueron muy comunes en la gente que veía lo que el Señor Jesús hacía durante el desarrollo de su ministerio. Y podemos decir que hoy día continúan vigentes en quienes oyen y en quienes ven lo que el Señor sigue haciendo a través de sus ministros. Y hay aquellos que critican lo que Dios hace a través de nosotros y en lugar de acercarse al Señor se alejan de Él. Yendo a la palabra, podemos leer que el enemigo de Dios y de la humanidad busca 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Eso está en Juan 10:10, la primera parte. Con eso torpedea el propósito de Dios, y el propósito de Dios es restaurar lo que este perverso personaje ha destruido a través de la desobediencia del ser humano. Pero justamente para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, según 1 de Juan 3:8, para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, parafraseando Juan 10:10 en la parte B. Si bien es cierto, este pasaje exegéticamente o literalmente no habla de familia, voy a utilizarlo aplicativamente para comunicar un mensaje a cada familia que hoy, con la mía, estamos en este lugar. Por consiguiente, ya llevándolo al campo de la aplicación, entonces puedo decir que Cristo restaura personas y familias, liberándolos de aquello que ha silenciado la comunicación. Pero cada familia debe decidir cómo responderá ante la obra de Jesús. Aprendamos hoy acerca de esta aplicación. Entonces lo primero que quiero que aprendamos es que el enemigo busca silenciar a quien Dios quiere que hable. El enemigo busca silenciar a quien Dios quiere que hable. Y lo vemos en el plano de la vida del día a día, ¿no? Cuando alguien ha visto algún delito y él tiene que confesar y testificar acerca de ese delito, quienes cometieron el delito, ¿qué buscan? Silenciarlo. Y usan las armas para silenciarlo. Pero eso no es nuevo, eso es muy antiguo.
manifestaciones en el pecado del ser humano fue hacer que Adán y Eva, luego de su desobediencia, se escondieran y guardaban silencio mientras Dios los llamaba. Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Ahora, Dios sabía dónde estaba Adán, porque a Dios nadie se le esconde. Pero lo que me interesa que ustedes hacerme entender es cómo el enemigo siempre nos empuja hacia la maldad, nos empuja nuestra carne, el enemigo, hacia el pecado, pero luego que pecamos, entonces queremos silenciar, queremos que el mundo se silencie, queremos callar aquello para que no salga a la luz. La pregunta es, cuando nosotros confesamos un pecado, ¿lo confesamos porque comprendimos que fallamos o lo confesamos porque ya nos sentimos descubiertos? La mayoría de veces lo confesamos cuando ya estamos aquí. Lo primero negamos y cuando ya estamos con la soga al cuello, como se dice, con el lodo en el cuello, entonces decimos, sí, yo lo hice, pero entonces argumentamos, nos defendemos. Yo lo hice, pero es que me incitaron. Yo lo hice, pero es que me provocaron. Yo lo hice, pero, o sea, nosotros nos gusta guardar silencio. Dice que el texto de Génesis 13:8 dice, y oyeron la voz de Dios, o sea, hablando de Adán y Eva. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. O sea, si se pasaba en el huerto, ¿qué significaba? Que Dios los estaba buscando. O sea, Dios sabía dónde estaban, pero era más o menos como cuando usted juega al escondite con sus hijitos, tan pequeños. Y usted le dice, escóndase, escóndase. Y usted se dio cuenta porque él fue muy obvio al esconderse. Pero usted se hace que no lo ve. ¿Y dónde estará mi hijo? ¿Y dónde está? Y él de pronto sale, ¡ah! Y usted se asusta. Dios sabía dónde estaba Adán y Eva. Pero dice que se paseaba en el huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, calladito. Dicen que cuando los niños están silenciosos, alguna travesura están haciendo. Nosotros también somos similares a los niños en muchas cosas. Cuando estamos haciendo travesura, muchas veces somos silenciosos. ¿Estamos en línea? Bueno, espero. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba a la luz del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esa es la tendencia del hombre, esconderse de Dios. Esta actitud sigue siendo tendencia en nuestro tiempo. Muchos pecados toman fuerza en el silencio. Escuchen esto. Si una persona, cualquiera de nosotros, cuando siente la tentación, cuando siente que está siendo tentado, buscáramos a alguien, cualquier tipo de tentación, buscáramos a un amigo, buscáramos en lo posible, y aquí hablo porque hoy estoy hablando de familia. Qué bueno, cuando yo doy charlas prematrimoniales, les doy una charla acerca de los tipos de amor, y le digo que uno de los amores tiene que ver con el amor fraternal, y está asociado con la fraternidad, con la amistad, con la hermandad. La mejor amiga para el esposo debe ser su esposa. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Pero ¿cómo? El mejor amigo para la esposa debe ser el esposo. ¿Cuántos esposos están de acuerdo? No me convence. Mire, si nosotros fuéramos los mejores amigos, yo creo que difícilmente existiera la infidelidad, porque la infidelidad nace en el silencio de nuestro corazón. La infidelidad nace en el corazón de nosotros, en la mente de nosotros. Y si nosotros, al sentir la espina, el aguijón de la infidelidad que está tocando la puerta de nuestro corazón, nos acercáramos a la esposa y la esposa fuera madura, porque a veces está un poco verde, y la esposa tuviera la madurez para uno decirle, mi amor, estoy siendo tentada. Está una mujer que me está rondando.
Y la esposa pudiera decir en su sabiduría: ¿qué quieres que haga contigo, papito? ¿A dónde quieres que te lleve? Yo no sé cuántos han escuchado. Hay un predicador que se llama Rey Mato. Rey Mato da una conferencia que él es un, creo que de República Dominicana o de Puerto Rico, algo así, de República de Puerto Rico. Es un conferencista de familia. Él dice que un día su secretaria se le declara. Y él dice, no era cualquier niña, era una mujer que... Pero él, ¿qué hizo? Inmediatamente llamó a su esposa. Después de haber hablado con su secretaria, llamó a su esposa y le dijo: mi amor, vente, ponte la mejor pinta, ponte elegante y vente para mi oficina. Necesito que me rescates. Necesito un rescate de emergencia. Y dice que cuando llegó esa señora tan hermosa, su esposa, su secretaria sintió mucha vergüenza, pero ella, en lugar de atacar a su secretaria, fue y ella no atacó a nadie, pero lo defendió. Si nosotros tuviéramos esa valentía, pero entonces decimos: uy, yo sí soy de suerte, ¿no? Uy, qué suerte la que yo tengo, tremenda secretaria, y puso la mirada en mí. ¿Y qué será lo que yo tendré? Y dice: vamos después a peinarnos. Y va creciendo ese silencio en el corazón. Amados hermanos, amados amigos, los que me escuchan, los que están aquí presentes y los que están en casa, Satanás es amigo de esos silencios. Satanás le encanta, y cuando tú dices: ¿será que le digo esto a mi señora? Él te dice: no, si se lo dices te va a armar un zafarrancho. Bueno, y a veces también lo arma, ¿no? A veces no es mentira. Pero qué bueno, yo quiero entonces decirle: el silencio, el enemigo quiere silenciar al que quiere hablar. El enemigo quiere silenciar al que quiere hablar. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que este hombre naciera sordomudo? No, yo creo que no, o que se volviera sordo en el camino. Porque si Dios lo restaura después, a menos que él quisiese, por medio de su obrar, sanarlo y mostrar su gloria, como en otros casos lo dice. Pero quiero simplemente que ustedes tengan en cuenta esto. Dice el texto bíblico, el versículo 32. Mientras salían ellos, estos ellos eran los... ¿Se acuerdan el tema de hace 8 días? ¿De qué se habló hace 8 días? De 2 ciegos, ¿cierto? Estos ellos eran los 2 ciegos a quien Jesús sanó en la porción anterior. Jesús entró a una casa, los ciegos lo siguieron, y Jesús en la casa le dice: ¿cree que yo puedo hacer esto? ¿Y qué dijeron los ciegos? Sí, Señor, creemos. Y Jesús dijo: entonces sean sanos. Ellos ahora salen viendo, e inmediatamente ellos salen saltando y gritando, entran ahora. Pero miren que es interesante lo que le quiero decir. Dice entonces: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Escuchen esto: le trajeron un mudo endemoniado. En el caso de los 2 ciegos, si leemos la perícopa anterior, dice que ellos vinieron por sí mismos. A pesar de su ceguera, vinieron por sí mismos ante Jesús. Pero esto dice de este hombre sordomudo que lo trajeron. Una pregunta que yo quiero hacerme, y quiero que ustedes me ayuden a responder: ¿quién pudo haber traído ese sordomudo a Jesús? Aunque el texto no dice quién lo trajo, y exegéticamente es incorrecto la especulación, pues yo quiero un poquito aventurarme en la especulación teológica. Pero quiero hacerlo con otra pregunta: ¿quiénes podían ser los más interesados en que este hombre se sanara? Su familia. Gracias.
Porque este hombre, al estar no solamente sordo y mudo, sino endemoniado, significa que iba a tener momentos de mucha rabieta, momentos de rebeldía, y quizás en su actitud era agresivo con sus padres. Es especulación teológica, la Biblia no lo dice. Pero lo más seguro es que él actuaba en muchos momentos con rebeldía. Y piensen en un endemoniado, ¿no? Piensen en una persona que no se puede comunicar bien con los que están a su lado. Yo quiero decirles a ustedes que no hay cosa más difícil para mí que cuando usted intenta hablar con una persona que habla otro idioma. Parecemos tontos. Tratando de hacer... el Señor me permitió ir en el 2012 a Estados Unidos, y a veces iba a comprar cosas y yo decía, ¿cómo me hago entender? Cuando yo solamente lo que sabía decir era what. Entonces, qué complicado cuando tú intentas interactuar en dos códigos comunicativos diferentes. Cuando te habla, tú hablas. Aquí estuvieron los hermanos que vinieron de Corea, ¿no? Hace como 2 meses. Intentamos acercarnos y decíamos chon chin chan. No nos podíamos comunicar, y el pastor no se podía comunicar con nosotros. Solamente decíamos, una foto. Parece que ese lenguaje era un poco más universal. Tú y yo los dos, una foto. No nos podíamos comunicar. ¿Te imaginas un sordo mudo en la familia? ¿Hay aquí alguien que...? Bueno, hoy día las cosas han cambiado, ¿no? Porque hoy día hay el lenguaje de señas. Y los papás estudian. Pero en aquella época no había lenguaje de señas. Sí, tenían que hacerse entender con señas, pero no había lenguaje de señas. Yo quiero decirles hoy que el caso de este hombre ha llegado a nuestros hogares. Y teniendo en cuenta el punto que estamos trabajando, el enemigo quiere silenciar a quien Dios quiere que hable. Aplicando las relaciones intrafamiliares, vemos que hoy existen muchas familias que viven bajo el mismo problema del hombre del texto. Hay silencio. No hay silencio porque nadie hable. Hay silencio porque ya no existe comunicación adecuada. Hay silencio porque hay padres que no hablan con sus hijos y viceversa, hijos que no hablan con sus padres. Hay silencio porque hay esposos que solo hablan para discutir y pelear. Hay silencio porque hay hijos que guardan resentimiento hacia sus padres. Hay hijos que su padre no le puede hablar porque le responden con 3 piedras en la mano. Y tal vez podríamos argumentar y decir, tiene la razón, porque él fue herido, porque él fue rechazado, porque él fue menospreciado. Pero la Biblia no dice, hijo, honra a tu papá si él te trató bien. La Biblia dice, hijos, honren a sus padres. Porque esto es ¿qué? Esto es bueno y esto agrada al Señor. Y hay hijos que dicen, allá ese viejo que se muera, como los del dramatizado acá, ¿no? ¿Qué querían los del dramatizado? ¿Y por qué querían que él se muriera? Con la lana, ¿no? Está lanudo el viejo, pero el viejo solamente le dejó principios y valores. Hay hogares donde están viviendo la experiencia de este sordomudo. Hay silencio, pero no hay silencio porque no hablen. Es más, hay mucho grito, pero no hay comunicación. Hay muchos insultos, pero no hay relación. Hay mucho maltrato, pero no hay amor. Y yo no sé si aquí hoy entre nosotros hayan familias que se acostumbraron a tratarse a los gritos. Esposos que se acostumbraron a tratar a su mujer como si, bueno, eso tampoco es permitido, ¿no? Pero diríamos en tiempos anteriores, como si fuera su sirvienta. O viceversa, hoy día mujeres, porque hoy la que más grita es la mujer. ¿Sí o no, varones? Les da miedo decir eso. Hay muchos hogares donde ya no canta el gallo sino la gallina. Y la gallina tomó
El canto porque el gallo maltrató. Entonces yo quiero decirles hoy, el enemigo sigue silenciando los hogares para que no haya perdón. El enemigo sigue silenciando los hogares para que no se expresen amor. El enemigo sigue silenciando los hogares para que en la familia no haya nadie que levante la voz para decir vamos a orar. El enemigo sigue silenciando las familias para que no hayan palabras de motivación y de ánimo, sino palabras de recriminación y de ultrajes y maltratos. El enemigo sigue silenciando los hogares para que no haya alguien que se levante a hacer un devocional, a reunir la familia y decir vamos a leer la palabra juntos. El enemigo sigue actuando de esa manera. En muchas familias nadie pide perdón. En muchas familias nadie reconoce sus errores. En muchas familias nadie expresa afecto. En muchas familias nadie ora. Por eso el silencio termina siendo un arma del enemigo. Y yo quiero aquí brevemente decirle, yo no sé cuánto silencio hay en tu casa y en mi casa. Dicen que solo el que está debajo de la gotera es el que sabe dónde ella cae. Yo no sé, cada uno de nosotros sabe el silencio que se está llevando en casa. Miren, papito, yo quiero decirles, quizás tus hijos guardan silencio y quizás tus hijos llegan a casa y tú no estás notando el silencio que guardan tus hijos. Y quizás el silencio que guardan tus hijos representa el dolor que hay en sus corazones. Tus hijos quizás están en malas amistades y ellos llegan y guardan silencio, no quieren hablar contigo. Cuando nuestros hijos no quieren hablar con nosotros, algo está pasando. No dejemos que eso se vaya así por no. Algo está pasando en el corazón de nuestros hijos, o los maltratamos o los herimos. Cuando nuestra pareja no quiere hablar con nosotros, algo está pasando en el canto de la cabulla, decían en mi tierra. Y yo no sé cuántos hogares hay un silencio rotundo. Y es muy triste porque el silencio se asocia con indiferencia. El silencio se asocia con sentimientos reprimidos. El silencio se asocia con rabias no procesadas, con iras no procesadas. Y entonces decidimos callar. Y a veces el silencio lo usamos como un arma de castigo. ¿Y saben qué? El golpe duele, pero la indiferencia también duele y duele mucho. Y hay muchos hogares donde han optado por el silencio en lugar de las palabras, porque el enemigo quiere callar a aquel a quien Dios quiere que hable. Dios no quiere que guardes silencio frente a esas cosas. Dios quiere que hables. Dios quiere que busques a tu pareja y conversen. Dios quiere que busquemos a nuestros hijos y conversemos. Dios quiere que busquemos a nuestra familia y hablemos. Pero el enemigo quiere callarnos. Y sabes que no hay cosa que haga más daño que un dolor reprimido. No hay cosa que cause más impacto en el alma de una persona que el dolor reprimido. Y hoy hay aquí mujeres que quizás llevan un dolor reprimido por la mala actitud de su esposo. Aquí quizás hoy hay varones que llevan un dolor reprimido por la actitud de su esposa. Quizás aquí hay hijos que llevan un dolor reprimido por el comportamiento de sus padres. Hay hijos que han visto la infidelidad de uno de sus padres y han guardado silencio por temor decírselo a su papá o a su mamá, o por confrontar a ese papá, sea papá o mamá a quien él vio en el pecado. Y toda la vida guarda ese silencio reprimido. Y eso los ahoga. Y eso determina actitudes. Y eso muchas veces genera distancia. El hijo no quiere saber nada de ese padre. Y el papá o la mamá tal vez no se dio cuenta que el hijo se lo pilló en esa infidelidad. Y dice, yo no sé en qué momento mi hijo cambió. Yo no sé en qué momento mi hija cambió. Antes las relaciones entre nosotros eran bonitas, pero ahora él está distante. No quiere un abrazo. ¿Sabes qué? Quizás te vio o me vio haciendo algo incorrecto.
y ahora se llenó de silencio. Se fue en el silencio de su dolor. Pero lo segundo que quiero decirles hoy, mis amados hermanos, es que solo Cristo puede romper ese silencio. Solo Cristo puede romper, es decir, correctamente ese silencio. Versículo 33. Como vimos anteriormente, no estoy leyendo el texto todavía, el silencio algunas veces puede ser un instrumento del enemigo, no siempre, pero algunas veces puede ser un instrumento del enemigo para causar daño a nuestra vida o a nuestra relación con otras personas. Pero también vimos que para esto, escuchen esto, para esto apareció el Hijo de Dios, dice las Sagradas Escrituras en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Para esto vino Cristo. ¿Para qué? Para esto, para deshacer las obras del diablo. Ahora afirmamos que ese silencio solo Cristo lo puede romper. En el caso literal del texto se afirma, y echó fuera el demonio, echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Sabes qué? Dios quiere que hablemos. Dios quiere que rompamos el silencio. Pero a veces hay barreras. Nosotros, escuchen, hay barreras físicas, hay barreras psicológicas, hay barreras emocionales, hay barreras espirituales que son más grandes que las barreras físicas. Quizás las barreras físicas con ciertas estrategias las podemos trepar y superar, pero a veces las barreras emocionales y mentales parecen ser tan sencillas, pero se vuelven tan complejas para el que las padece, que muchas veces mueren sin superar sus barreras mentales y emocionales. Y deciden guardar silencio en medio de sus dolores. Es decir, en este caso, un demonio había obstruido la capacidad auditiva y con ello el lenguaje de aquel varón, sumergiéndolo en un silencio y creando barreras para la comunicación de aquella persona con su familia y demás individuos. Es necesario comprender, escuchen esto, que ese silencio no es normal, que el enemigo tomó. Si tú decidiste, yo voy a callar, no voy a decirle nada a mi papá, no voy a decirle nada más a mi mujer, no voy a decirle nada más a mi esposo, ese silencio es anormal. Ese silencio no quiere Dios que esté allí. Ese silencio viene de parte del enemigo, porque el enemigo quiere con ese silencio destruir tu familia, con ese silencio destruir tu hogar, con ese silencio destruir tu armonía del hogar. Y Dios no quiere que haya ese silencio. Entonces, es necesario comprender que ese silencio no es normal, que el enemigo tomó el control. Por tal razón se requiere la intervención de Cristo. Hay que buscar ayuda en Jesucristo mediante la oración, pero también mediante personas que nos puedan acompañar. No guarde silencio. Yo no sé cuántos de los que están aquí estos días tienen una tentación. Y su mente le dice, no busques ayuda, tranquilo, tú lo vas a superar. Ese chico, cuando empieza a consumir droga, lo primero que le dice la mente es, no se lo vayas a decir a tu papá, no se lo vayas a decir a tu mamá. Consúmelo en silencio, tranquilo, tú lo vas a superar. Eso es una sola vez que tú vas a consumirlo. Y así el mal nos va atrapando. El mal es amigo del silencio. Había una canción mundana que decía, oye soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calmas mis penas? Si mi alma está llena de amargo tormento, algo así. Se la saben, ¿no? Entonces, Jesús no comenzó enseñándole técnicas de comunicación a este hombre. Primero quitó aquello que conducía o que producía el problema. Lo que nosotros necesitamos no es aprender técnica, lo que necesitamos es trabajar sobre lo que está causándonos el problema. No vayas por el follaje, ve directamente a la raíz y el problema será sacado de raíz. Escuché una vez una pastora decir, porque era conferencista de familia también, y ella decía, bueno, eso hace años aquí en Bogotá, cuando no existía Transmilenio, sino esos bucecitos viejos que habían antes. Y al igual que Transmilenio, pues llevaban una baranda aquí que uno se agarraba. Ella dice que
Siempre donde ella tomaba el bus, lo tomaba un joven apuesto, elegante, así como el que ustedes ven acá. Entonces, se ríen. ¿Por qué? ¿No me ven elegante? Gracias, gracias. No, las muchachas se ríen, dicen, ese viejito que va a ser elegante. Y entonces, ella dice que tomaba el bus en ese lugar y hay ese joven elegante siempre. Y ella dice que ese joven se le fue clavando en el corazón. Ella mucho mayor, siendo pastora, porque las pastoras y los pastores también somos tentados. Y ella dice que ella hacía lo posible por no mirar al muchacho, porque esa mirada como que la desnudaba. Pero el muchacho se fue pillando, tal vez era bien pillo, y se la fue pillando. Y entonces siempre se le acercaba más, se le acercaba más, se le acercaba más. Un día ella puso la mano en la baranda, y cuando ella puso la mano en la baranda, él la puso encima de la de ella. Y ella dice que sintió que se derretía así como la cera en él. ¡Ah, no me toques! Pero ella dice que después de esa reacción emocional, sintió una tristeza tan grande en su corazón. Y esa tarde, cuando llegó a casa, le dijo a su esposo: quiero que hablemos. Hoy, un hombre me erizó. ¿Qué diría usted que su esposa le diga? Un hombre diferente a ti me erizó. Pero ese hombre no fue grotesco con ella, hablaron y él dijo: bueno, mi amor, vamos a trabajar esto. Empezó a ser más cariñoso, porque a veces las mujeres lo hacen erizar a otro hombre porque nosotros no somos tan cariñosos con ellas. O a veces a los hombres lo hace erizar a otra mujer porque la mujer no es tan cariñosa con él. Hay que hacer todos esos análisis. Hicieron un diálogo y ella dice: ese capricho se me salió del corazón. Al día siguiente, cuando miré al muchacho, lo vi tan normal. Ya no me movió el piso. ¿Sabe qué? Los secretos, esas cositas en el silencio hacen que nos muevan el piso. Ten un piso firme, y ese piso firme lo tienes cuando tú tienes a tu esposo o a tu esposa que es tu amigo, tu amiga, y pueden dialogar, o cuando tienes una persona de confianza a quien tú le abres el corazón para ayudarte a superar esa tembladera que te da. Seguimos. Vamos Hoy quiero decirle, en muchas familias el verdadero problema no es económico. En muchas familias el verdadero problema no es falta de tiempo, no es desconocimiento de las cosas de Dios. Muchas veces lo que existe en el corazón de los integrantes de la familia es orgullo, es resentimiento, es amargura, es pecado sin confesar. Mientras eso permanezca, la comunicación nunca será sana. Cristo transforma primero el corazón y luego cambia las palabras. Escucha esta frase, apréndetela. Cristo transforma primero el corazón. Luego que el corazón está transformado, cambia las palabras. Y te darás cuenta que entonces luego ya no habrá palabras hostiles y ásperas para tu pareja. Pero si dejas primero que Cristo trate con tu corazón. Si Cristo trata con tu corazón, esas palabras de ofensa, esas palabras hirientes se van de tu boca y ahora hay palabras de ternura y de cariño para tu pareja y para tu familia. Tercer aspecto, la restauración, una oportunidad para testificar del poder de Dios. Versículo 33, la parte B, la anterior fue la parte A. Toda restauración será vista y escuchada y testificará por sí sola, o personas tomarán ese ejemplo y testificarán del poder de Dios a otros. Dice el versículo 33, la parte B, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cuando Cristo cambia a una persona o a una familia, los hijos lo notan. ¿Cuántos hijos dicen amén? Yo voy diciendo y el que está aquí que corresponde dice amén. Cuando Cristo cambia a una persona, a un papá, a una mamá, los hijos lo notan. Cuando Dios cambia a un hijo o a una hija, los padres se dan cuenta. Cuando Dios cambia a uno de nosotros como miembros de una familia, los hermanos también se dan cuenta. Los vecinos lo ven.
El cambio es visible a los jefes. ¿Dónde están los jefes de empresa aquí? El cambio es visible a sus jefes y compañeros de trabajo. No hay jefe ni compañero de trabajo aquí. Bueno, les vuelvo a leer. El cambio es visible a sus jefes y compañeros de estudio y de trabajo. Y la iglesia no puede ignorar el cambio que sucede en la vida de una persona, y la iglesia dice: dale un aplauso al Señor. Cuando la gente cambia, los demás lo notan. No tienes que ponerte un letrero aquí: cambié. No tienes que llevar una pancarta: miren cómo he cambiado. No, la gente lo nota. Cuando en ti hay cambio, cuando en mí hay cambio, la gente lo nota. Tu esposa se da cuenta y dice: mi amor, ¿qué comiste hoy? ¿Y por qué? No es que no sé, como si fuera un sorbo de agua que te apagó el fuego de la boca. Hoy no actuaste como dragón. Una persona o familia restaurada es uno de los testimonios más poderosos del Evangelio. Escribe esa frase: una persona o familia restaurada es uno de los poderosos testimonios más grandes del Evangelio. Es un poderoso testimonio del Evangelio. No existe argumento más fuerte que una persona o familia transformada por Cristo. Y voy al último punto y vamos a ministrar. Cada uno decide cómo responde a la obra de Cristo. Dios te puede mostrar maravillas, Dios te puede mostrar señales, pero tú decides si crees o no crees. Y aquí en el texto bíblico lo vamos a ver. ¿Cuánto deseamos los que hemos creído en Cristo y a Cristo que todas las personas reaccionaran con admiración al obrar del Señor, y esa admiración nos llevara a decidir seguir las huellas del Maestro? Pero tenemos que, hay quienes se asombran y admiran por las señales y milagros que hace Cristo, pero chao, ya lo recibí, hasta luego Señor, cuando tenga otra crisis vuelvo. Hay quienes se asombran y admiran por los milagros del Señor y caen de rodillas, convertidos a Cristo y dispuestos a servirle y al seguirle. Pero hay quienes ven las señales y los milagros de Cristo y se levantan a criticar y argumentar y atacar a causa de ese milagro. Y esto fue lo que hicieron los fariseos. Dice: pero los fariseos, versículo 34, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios fue echado este demonio. Wow, qué triste ver que aún hermanos, miembros de nuestra casa, esposos, esposas, hijos, viendo los milagros que Dios hace, que Dios ha hecho en ti, que Dios ha hecho, simplemente dicen: si ustedes van allá para que los roben, ¿no? Eso no hacen sino robar. Eso no hacen sino esto. Entonces toman las cosas, porque sí, hay cosas negativas que han sucedido en la iglesia, pero se argumenta de lo negativo en lugar de decir gloria a Dios por ese milagro tan maravilloso. Los conté estos días, pero lo vuelvo a contar, con esto voy a cerrar. Esta semana anterior, el lunes pasado, yo recibí una llamada. Bueno, yo estaba atendiendo una llamada del lunes festivo y vi que decía un nombre que yo no lo asociaba aquí en Bogotá. Y le pregunté a mi esposa: ¿quién aquí en la iglesia se llama así? Porque yo lo tenía registrado en el celular, me aparecía con nombre. Y mi esposa dijo: pues ese señor que yo conozco con ese nombre y apellido es de Neiva. Y es el esposo de la hermana tal, la esposa de él falleció hace años de cáncer. Y yo acompañé ese proceso, y en ese proceso me hice amigo de él. Y él alcanzó a ir a la iglesia, pero luego se distanció. Pero entonces yo decidí devolver la llamada. Cuando le devolví la llamada, él tiene una voz así fuerte, firme, así, como si fuera locutor. Y entonces pero yo me hice que no sabía quién era, con quién hablo. Y entonces se identificó, me dijo: no, tuve que llamar a tal parte para conseguir su número porque no lo tenía. Pero es que necesito que me haga un favor, cuénteme. Hay una señora que conozco que le murió el esposo, y ahora su nieto, el esposo antes de morir, le dijo a ella que si él moría se llevaba al nieto. Y el niño está muy enfermo y lo llevan al médico, lo llevan aquí y allá, y el niño no mejora.
Llamé luego a la señora y el niño estaba bien decaidito, bien, ella lo alzaba así, y era como si estuviera borrachito. Empecé a orar por el niño, decirle, ese no es su esposo, esas palabras toman el enemigo, los espíritus de engaño toman esas palabras y ahora sí pueden causarle la muerte al niño. Y empecé a orar, y apenas yo empecé a orar, ella me lo dijo al día siguiente y no me di cuenta. El niño cayó en sus brazos como dormido, como seca. Y toda la noche el niño durmió. Al día siguiente me llamaron y ya el niño estaba totalmente despiertico, atento. Yo le di, espero que ellos hayan escuchado el consejo. Vayan a una iglesia, congréguense. Porque recibimos, esta gente aquí hubo unos que se admiraron. Y se admiraron, pero quedaron con la admiración. Nunca antes habíamos visto cosas como esta. Otros se admiraron y se convirtieron, pero otros dijeron, eso lo hizo por el diablo, por el demonio.